Bienvenidos amigos a un video más de Sixa News. El día de hoy hablaremos un tema muy importante, el cual sé que a muchos de nosotros nos interesa. ¿Te has preguntado qué tienes que hacer antes de armar un PC? Entonces, si quieres saberlo, quédate en este video. Punto número 1 a tomar en consideración: definir qué uso le darás a tu equipo. Normalmente tenemos equipos que son equipos básicos para tareas de ofimática y multimedia, Office, Word, Excel, PowerPoint, ver películas, navegar en YouTube, cosas así. Después tenemos equipos que nos sirven para diseño gráfico. Después de esto ya tenemos equipos más profesionales que son para trabajar con programas CAD o edición de audio y video. Y por último tenemos equipos que es algo que nos gusta a todos nosotros, que son los equipos gamer. Entonces, punto número 1 dijimos es definir el uso que le quieres dar. Punto número 2, presupuesto. Tenemos que saber con qué presupuesto contamos a la hora de armar un equipo. Generalmente te recomiendo no te desesperes. Si realmente necesitas un equipo bastante profesional o un equipo de gama media, no te desesperes a la hora de comprar tus piezas. Yo te recomiendo mejor junta un poquito más de dinero y así podrás comprarte el PC que tú necesitas. Punto número 3, escoger nuestros componentes según nuestro presupuesto. Sé que muchas veces queremos tener el mejor procesador, la mejor GPU, queremos tener la mejor fuente de poder, la mejor disipación de calor, pero obviamente tenemos que buscar algo que nos ayude en la relación costo-beneficio a la hora de escoger nuestras partes. Obviamente tenemos que ver también qué plataforma vamos a utilizar. Recordemos que en ambas plataformas, tanto Intel como AMD, existen diferentes gamas tanto de tarjetas madres como placas de video, procesadores. Entonces tenemos que saber qué gama necesitamos según la plataforma que vayamos a utilizar, Intel o AMD. El primer componente que debemos de tomar en cuenta a la hora de armar nuestro PC es la placa madre. ¿Por qué? Porque la placa madre es donde irán albergados todos nuestros componentes. Ahora, por otro lado, en las diferentes plataformas que existen, recuerda que hay diferentes tipos de chipset. Estos están en chipset, gama de entrada, gama media, gama alta. Por ejemplo, en AMD tenemos los A320 y los A520. Chipset gama media podemos escoger un B450 o un B550. Ya en los chipsets más top tenemos los X570. Esto es por el lado de AMD. Ahora, si nos vamos por el lado de Intel, hablando de generaciones actuales, tenemos lo que es la 10ª generación de Intel con el chipset H410, que es el chipset gama de entrada. Tenemos los chipsets B, que son la gama media. Incluso hay chipset H gama media. Y después tenemos los chipset Z, en este caso los Z490, que son los chipsets de gama alta. Ahora, hablando de AMD, los chipsets B450 o B550, y hablando de Intel, el B460, ya estas placas madres tienen características diferentes. Ya estamos hablando, son un poco superior a los chipsets anteriores. En este caso podemos ver, ya traen 2 slots más para albergar 4 módulos de memoria RAM. Soportan mayores frecuencias en velocidades de memoria RAM. Ya hay chipset B que te soportan hasta 3000, 3200 MHz. Incluso hay algunas tarjetas que dentro de la BIOS puedes hacer modificaciones y de manera overclockeada puedes llegar hasta 3200 en los chipset B. Ahora, hablando de los chipsets de gama alta, en Intel serían los Z y en AMD serían los X. Ya estamos hablando que estos chipsets son los que tienen mejores prestaciones que los chipsets anteriores. Ya estamos hablando que frecuencias de memoria, estamos hablando 3000, 3200, 3466, hasta 4000 y pico. Y creo que ahora hay, según miré, hay hasta 4800, algo así. Ahora, hablando de los chipsets Z y los X en AMD, estos chipsets presentan una característica que las anteriores no tienen, y es la capacidad que ellos te dan para poder overclockear tu procesador. Obviamente tenemos que conseguir un procesador en Intel serie K y en AMD serie X. Ahora, el próximo componente que vamos a escoger sería nuestro procesador, el cerebro de nuestro equipo.
Obviamente, hablando de procesadores, igualmente tenemos muchas gamas. En Intel tenemos Core i3, Core i5, Core i7 y en AMD tenemos Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 y Ryzen 9. Se me olvidaba que también en Intel ahora existe el Core i9. El tercer componente que debemos de tomar en cuenta a la hora de armar nuestro equipo es nuestra GPU, o mejor conocido como la tarjeta de video. Igualmente, en tarjeta de video tenemos en ambas plataformas Nvidia o AMD. Recuerden que nuestra GPU es lo que nos va a dar la potencia gráfica según así lo necesitemos, ya sea para gaming o para trabajo profesional. El cuarto componente que debemos de tomar en consideración a la hora de armar nuestro equipo es el gabinete. Recuerden que el gabinete es el que va a albergar todos nuestros componentes. Por lo tanto, debe ser un gabinete obviamente muy bien ventilado, con espacio para poder hacer upgrade a futuro. Por ejemplo, si queremos meterle refrigeraciones líquidas o refrigeración por aire, generalmente que ahora vienen en tamaños bastante grandes. Chicos, un consejo: no escatimen a la hora de comprar su gabinete. Ahora, por otro lado, otra consideración que debemos de tomar es el espacio que tenemos nosotros para acomodar nuestro equipo. Dependiendo de ese espacio, también podemos escoger un gabinete. Ahora, les comento, no necesariamente porque el gabinete sea pequeño, en este caso los gabinetes para micro ATX o mini ITX, quiere decir que el gabinete no tenga buena ventilación. Hay gabinetes mini ITX que tienen una ventilación genial. El quinto componente que debemos considerar sería nuestra memoria RAM y nuestras unidades de almacenamiento. Memoria RAM obviamente debemos de escoger tanto en capacidad como por frecuencia según lo vayamos a hacer. Obviamente lo más fácil sería escoger un módulo de 8, básico tanto para cinemática como para gaming de entrada. Obviamente, si ya te dedicas a trabajo más profesional como render, cosas así, entonces ahí sí deberías de considerar tener un poquito más de 16 GB. En este caso, lo mínimo que yo recomendaría serían 32 GB de RAM con una buena frecuencia. Ahora, hablando de nuestras unidades de almacenamiento, recuerda que ahora existen los SSD y los HDD. Los HDD son los que normalmente hemos venido años tras años utilizando para almacenar toda nuestra información, pero hoy en día con la tecnología de los SSD la vida se nos ha hecho más fácil. ¿Por qué? Porque el equipo es súper más rápido en comparación con los equipos de antes que utilizaban únicamente un HDD. Hoy en día, tanto en equipos de gama media como gama alta, generalmente la configuración que utilizamos es un SSD para nuestro sistema operativo y las demás aplicaciones que vayamos a utilizar, y el HDD para almacenar nada más. Obviamente las capacidades ya son a capricho de uno según el uso que vayamos a darle. Por último y no menos importante, viene el corazón de nuestro equipo y es nuestra fuente de poder. Yo recomiendo siempre escoger de último nuestra fuente de poder. ¿Por qué? Porque una vez que ya tenemos escogido procesador, tarjeta madre, tarjeta de video, cantidad de discos duros, los SSD, entonces así podemos tener una idea de cuánto será el consumo de nuestro equipo. En este caso, según el consumo de nuestro equipo, podemos escoger qué capacidad de fuente de poder vamos a utilizar. Recuerden, chicos, que entre mayor sea la capacidad de nuestro equipo, mayor tiene que ser la capacidad de nuestra fuente de poder. Y importante, nuestra certificación. Tenemos certificaciones White, certificación bronce, certificación Gold, platino y titanio. Obviamente tal vez un pequeño sector podrá llegar hasta lo que es el platino y el titanio. Normalmente las fuentes más vendidas hoy en día son las white, las bronce y las gold. Y hay una certificación que se llama silver, pero generalmente esa certificación casi no la encontramos acá en nuestro país. Ahora, como les decía, obviamente tiene que ser una fuente con una buena certificación. Si podés buscar una fuente modular sería genial. Para los que no saben qué es una fuente modular, las fuentes modulares
cuales son aquellas fuentes que puedes quitarle y ponerle los cables que vas a utilizar únicamente. Obviamente esto es de gran ayuda a la hora de nuestra administración de cable, y obviamente también el no tener tanto cable abultado te ayuda a un mejor manejo de lo que es la temperatura dentro de nuestro gabinete. Y bueno chicos, gracias por habernos acompañado en este pequeño video de Sixa News, y recuerden, estos son los tips que debes de tomar en cuenta antes de armar tu PC. Muchas gracias.